Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Están listos para un jugoso chismecito de esos que nos encantan? Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho suspirar, y que ha mantenido a medio mundo en vilo. Sí, hoy destapamos los secretos, las verdades impactantes de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en su historia, en los rumores, en las confirmaciones, y en todo lo que se ha dicho y escrito sobre ellos. Vamos a analizar su relación desde el principio, desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam hasta el día de hoy. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos son sinónimo de química, de pasión, de un romance de telenovela que traspasó la pantalla. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Sen Kalkam, la chispa fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la conexión que transmitían, era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Pero antes de adentrarnos en el abismo de su romance, pongámonos en contexto. Sen Kalkam, traducida como Yuna con Maydor, no fue simplemente otra telenovela turca. Fue un fenómeno global. La serie, con su trama cautivadora y paisajes de ensueño, conquistó corazones desde América Latina hasta el Medio Oriente. Y en el centro de este torbellino de popularidad, estaban Hande Erçel y Kerem Bürsin, Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Sus personajes, un florista independiente y un arquitecto workaholic, chocaban, se enamoraban, y nos hacían creer en el poder del destino. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. ¿Será que el amor de Eda y Serkan había saltado a la vida real? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de pruebas que apuntaban a una relación amorosa entre los dos actores. El escrutinio era constante. Cada interacción pública, cada comentario en redes sociales, era analizado con lupa. Los fans, convertidos en detectives aficionados, buscaban pistas en cada rincón del Internet. Pero como suele pasar en estos casos, Hande y Kerem guardaron silencio. Se mostraron discretos, profesionales, negando cualquier romance. Somos solo amigos, compañeros de trabajo, decían en las entrevistas. ¡Ay, la famosa frase! ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Pero claro, nosotros, los verdaderos fans, sabíamos que había algo más. Sus miradas los delataban, sus sonrisas cómplices, era imposible negar la evidencia. Y es que cuando la química es palpable, el silencio puede ser el grito más fuerte. Y entonces llegó el viaje a Maldivas. ¡Oh, Maldivas! El destino paradisíaco que confirmaría nuestros sueños. Fotos, vídeos, historias en Instagram. Hande y Kerem compartieron imágenes de sus vacaciones, y aunque no aparecían juntos en la misma foto, los escenarios eran inconfundibles. Estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Era como un juego del escondite, pero donde todos sabíamos quiénes eran los participantes. Las playas de arena blanca, las aguas turquesas, las puestas de sol de ensueño, todo apuntaba a un romance en ciernes. La confirmación oficial llegó poco después, con una foto publicada por Kerem en su cuenta de Instagram. Una foto en la que aparecían abrazados, sonriendo, disfrutando del sol y la arena. Un simple mensaje acompañaba la imagen: en medio de la nada, contigo es el mejor lugar. ¡Bomba! La noticia dio la vuelta al mundo. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco del romance, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Fue como si Hollywood hubiera encontrado a su nueva pareja dorada, solo que en Turquía. Durante un tiempo, todo fue felicidad. Viajes juntos, declaraciones de amor, momentos románticos compartidos en redes sociales. Hande y Kerem parecían vivir en una burbuja de amor. Se convirtieron en un ejemplo para muchos, en la prueba de que el amor verdadero puede encontrarse incluso en el trabajo. Sus apariciones públicas eran un derroche de complicidad y afecto. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia. Las revistas del corazón se llenaban de fotos y exclusivas sobre su relación. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son fáciles. Con el tiempo, los rumores de crisis empezaron a aparecer.
Se decía que la apretada agenda de ambos, las presiones del trabajo y las diferencias de personalidad habían empezado a pasar factura a la relación. El cuento de hadas comenzaba a resquebrajarse. Aquí es donde la maquinaria del chisme se puso en marcha a toda velocidad. Fuentes anónimas, amigos cercanos a la pareja, empezaron a filtrar información a la prensa. Se hablaba de discusiones acaloradas, de celos profesionales, de agendas incompatibles. La presión mediática, que al principio parecía un catalizador del amor, ahora se convertía en un factor de estrés. De nuevo, Andy y Kerem guardaron silencio. No confirmaron ni negaron los rumores. Pero la falta de fotos juntos, la distancia que se percibía en sus apariciones públicas, y la información que filtraban algunos medios, hacían pensar lo peor. El silencio, una vez más, hablaba más que 1000 palabras. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Andy y Kerem habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a la pareja, y aunque no se dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, se especuló con lo mismo que se había dicho antes: las diferencias de personalidad, las presiones del trabajo y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. El sueño había terminado. La noticia fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron desilusionados, tristes, como si hubieran perdido a una pareja de amigos cercanos. Andy y Kerem habían sido un símbolo de esperanza, de amor verdadero, y su ruptura dejaba un vacío en el corazón de muchos. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lamentos y teorías conspirativas. Pero, ¿qué pasó realmente entre Andy y Kerem? ¿Cuáles fueron los secretos que llevaron a su separación? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y aunque no tenemos respuestas definitivas, podemos analizar algunos de los factores que pudieron influir en su relación. Profundicemos un poco más. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Andy y Kerem son dos personas muy diferentes. Andy es una mujer reservada, discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Kerem, por el contrario, es más extrovertido, espontáneo, y le gusta compartir momentos de su vida con sus fans. Estas diferencias, que al principio pudieron ser un atractivo, con el tiempo pudieron convertirse en un obstáculo. Es la eterna lucha entre la privacidad y la exposición mediática. Andy más enfocada en su trabajo y en mantener un perfil bajo, mientras que Kerem disfrutaba de la atención y la interacción con sus seguidores. En segundo lugar, hay que considerar la presión del trabajo. Andy y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, con agendas llenas de proyectos, compromisos y viajes. La falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, la distancia física, y el estrés del trabajo pudieron afectar negativamente a su relación. El mundo del espectáculo es exigente y despiadado. Las largas jornadas de rodaje, las giras promocionales, los compromisos publicitarios, todo conspira para robarle tiempo a la vida personal. Y en una relación, el tiempo es un ingrediente fundamental. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la opinión pública. Andy y Kerem eran una pareja muy mediática, constantemente observada, juzgada y criticada. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, y de lidiar con los rumores y las especulaciones, pudo ser agotadora para ambos. Imaginen vivir bajo un microscopio constante, donde cada paso que dan es analizado y comentado por millones de personas. Es una presión enorme, que puede desgastar incluso a las relaciones más sólidas. Pero, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian muy rápido, y las relaciones que parecen terminadas pueden resurgir de las cenizas. Andy y Kerem han demostrado tener una gran química, una gran conexión, y un gran cariño el uno por el otro. Quizás con el tiempo y con la distancia puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es respetar su decisión, desearles lo mejor a ambos, y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Andy y Kerem son dos profesionales talentosos, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y que seguirán haciéndolo en el futuro. Y quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Y ahora, hablando del futuro, ¿qué les depara a Andy y Kerem? Andy está centrada en su carrera como actriz, con nuevos proyectos en televisión y cine. También está explorando su faceta como modelo, colaborando con importantes marcas de moda y belleza.
Hande se ha convertido en un icono de estilo, admirada por su belleza y su elegancia. Su presencia en las redes sociales es imponente y su influencia en la industria de la moda es innegable. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos como actor y productor. Además, está involucrado en varias causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Kerem se ha mostrado como un hombre comprometido con su comunidad, utilizando su fama para hacer el bien. Su activismo y su labor social lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Ambos siguen siendo grandes estrellas, admirados y queridos por millones de fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación les han convertido en referentes para muchos jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Y más allá de su relación amorosa, su legado como actores y figuras públicas seguirá inspirando a generaciones futuras. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia desde el principio hasta el día de hoy, destapando algunos secretos y verdades impactantes. Hemos visto cómo el amor de Eda y Serkan traspasó la pantalla, cómo Hande y Kerem se enamoraron, cómo vivieron su romance y cómo, lamentablemente, su relación llegó a su fin. Hemos analizado los posibles motivos de su ruptura, y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación. Pero también hemos explorado sus carreras individuales, su impacto en la cultura popular y su compromiso con el mundo. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos, emociones y vidas propias. Merecen respeto, comprensión y apoyo, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y nosotros como fans podemos seguir admirando su trabajo y apoyándolos en sus proyectos individuales. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuáles creen que fueron los verdaderos motivos de su ruptura? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito: si les gustó el vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todos los secretos de Hande y Kerem. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.